Es un gozo para mí estar nuevamente con ustedes el día de hoy. It's a joy to be with you today. Agradecer a cada uno que nos siguen a través de las redes sociales. I just thank you for everyone that follows us on social media. Gracias a Dios por este privilegio que nos da de las redes sociales, que muchas personas pueden recibir la palabra de Dios. And it's a blessing to have this on social media where many people are able to hear this from God. Y el día de hoy voy a compartir una palabra que tiene que ver con el pecado y las consecuencias. So today we're going to talk about, sin and its consequences. El precio del pecado. The price of sin. Y vamos a hablar un poco sobre la tragedia que le pasó al rey David. So we're going to talk a little bit about the tragedy that was in the house of David. La tragedia en la casa de David por causa del pecado. The tragedy because of sin. Aquí vemos que el pecado de David fue el adulterio con Betsabé. So, here we see that the sin of David was actually adultery with Bathsheba. La esposa de un soldado, Urías, She was the wife of a soldier, Uriah. y posteriormente orquestó el asesinato de Urías para ocultar su falta. And later he orchestrated the actual murder of Uriah to hide his Ahí en mistake. el cuadro que vemos, quizás usted pueda percibir David mirando desde el palacio. So in the image there, you can see that, David is there in the palace and he's not able to, and he's just Era overlooking. costumbre que el rey también salía a las batallas, Because you see, back in that day, when there was a battle, the king was supposed to be there. pero en aquella ocasión David no salió. But on that occasion, David didn't go. Se quedó mirando alrededor del palacio He was just looking around the palace y miró a una mujer que se estaba bañando and he saw a woman who was bathing y la mandó llamar and he called her y durmió con ella. and he slept with her. Y el resultado de ella fue que esa mujer quedó embarazada. The result of that was a pregnancy. Y David trató por todos los medios de ocultar su pecado So David tried to hide his sin. y mandó llamar al soldado He even Urias called Uriah, y lo emborrachó got him drunk, y le mandó que fuera a dormir a su casa con su mujer. and he sent him to go stay, his home and sleep with his wife. Y Urias no le obedeció al rey. But Uriah did not obey the king. Dijo, el país está en guerra He said, the country is in fighting in battles. y mi deber es con la patria, And, I have to pay that price for my country. así que decidió mejor irse a la batalla So he decided, I will go to y battle. no instead. fue a casa. Didn't go. Y pues la esposa estaba embarazada y no sabía cómo ocultar el pecado. So you see, the wife was pregnant there, and there was no way to hide the sin. Entonces, ¿qué hizo David? That's what David did. Escribió cartas He wrote letters, y mandó a los oficiales que estaban al frente de la guerra and he had a letter sent to the commanders para que pusieran a Urías to put Uriah on the front line, y el soldado murió. and he died. Y David se quedó tranquilo. And then David was like, Todo parecía que estaba bien. everything's fine. La Biblia dice, no os engañéis. The Bible says, do not be deceived. Dios no puede ser burlado. God cannot be made fun of. Todo lo que el hombre sembrare, Everything that man sows, eso también segará. he shall also reap. Entonces David se quedó tranquilo. So David was there, oh, I'm calm. Aquí no ha pasado nada. I'm fine. Todo está bien. Everything's okay. Pero para Dios nada es oculto. But you see, you can't hide anything from God. Nosotros cometemos pecado, We commit sin, no nos damos cuenta, pensamos que no hay consecuencias. and we think that there's no consequences because of our behavior. Y aquí estamos hablando de un hombre que es llamado por Dios, You see, here we're talking about a man who is called by God. un hombre que era pastor de ovejas, He is over sheep, a shepherd. luego se enfrenta y tiene que ser llamado para servir al rey, para tocarle la música, And then he's called by the king to play a harp. pero David fue ungido para ser rey. But you see, David was anointed to be king. Pero Dios cómo trabaja, lo llevó al palacio para enseñarle cómo gobernar, But what happened? God took him to the pero a la palace to vez show con la him how to excusa reign de and que al rule. tocar el arpa los demonios se ayuntaban de la vida de Saúl. And he used that reason that while he played the harp, that the demons would not torment Saul. Y luego fue como David llegó a conquistar y matar a Goliat, And then we get to the moment where David
goes to battle, conquers, and defeats Goliath. Y esto fue lo que transcurrió. And this is what happened. Tras ser confrontado por el profeta Natán, After being confronted by the prophet Nathan, Natán era un profeta de Dios, you see, Nathan was a prophet of God, y vino y confrontó a David. and he confronted him. Y él le comenzó a contar una historia como una parábola, And he began to tell him a story as if he was sharing a parable or a life lesson. que había un hombre, un rey malvado, And he said, there was an evil king que podía disponer de cualquier oveja que tenía en su redil, that had many sheep and was able to take any one of them that he wanted whenever. pero él decidió no tomar ninguna de ellas, But he didn't want to kill or take any of his own. sino que decidió mejor tomar la oveja que le pertenecía a un hombre, But he preferred to take the one sheep of a man que era la única ovejita que tenía, that was the only sheep que that he dormía had, con ella y se vivía con ella. that even slept next to the sheep, and they lived together with the sheep. It was like one of his own. Y le dice Natán, ¿qué merece un hombre como este? And Nathan asked David, what does a man like this deserve? Y David le dijo, un hombre como este merece morir. And David said, a man like this should be put to death, Sin darse cuenta without realizing que Dios lo había descubierto. that God had discovered his sin. Y Natán le dijo, And Nathan said to him, David, David, ese hombre eres tú. you are that man. Y le narra la historia cómo él durmió con Betsabé And then he recounts the story of what David had done y cómo él mandó matar a Urias. and how he sent Uriah to be murdered to cover his sin. Ahora, déjame decirles algo aquí, en paréntesis. I want to pause here and share this with you. Un rey no se le negaba ninguna joven. In the Old Testament, in this time period, a king could take anyone in the kingdom. Toda jovencita soltera, Any young lady that was single, si el rey la pedía, if the king asked for her, le era entregada a él. she was given to the king. Pero el problema aquí es que no era una mujer libre. Problem here was she was not a single woman. ¿Me están siguiendo? Following me here? Era una mujer con compromiso She was committed. y David no pensó las grandes consecuencias que iba a tener And David didn't think of the grave consequences that por would la follow desobediencia. by his disobedience. El pecado es muy atractivo You see, sin in itself is very attractive. y muy fácil para que caigamos en él. It becomes very easy to fall into it. Pero el pecado no es caer en el pecado, But you see, the sin isn't just falling into sin, sino el quedarnos callados is to be quiet about it or try y to no hide it. confesar nuestro pecado. Or we don't confess that sin and change our behavior. La Biblia dice lo que el hombre sembrare, The Bible says that which man sows, eso también segará. he will also El reap. que siembra pecado, He that sows sin cosecha pecado. will reap sin. Porque la Biblia dice, Because the Bible says, no os engañéis, do not be misled. Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Entonces, después de confrontar Natán a David, So after confronting David, Nathan, le habla de las consecuencias de sus actos, de lo que van a incluir. he talks to him about the consequences that will directly result of his behavior. Inmediatamente la mujer le mandó que va a decir a David que estaba embarazada. Luego vino la noticia de que su esposo había muerto. So Bathsheba hears the news, that she's pregnant. She understands that. Then she hears the news that her husband's been killed. He's dead. Entonces David mandó llamar a la mujer a vivir al palacio. So David called for that woman to be living in the palace. Y en ese embarazo nació ese hijo And from that pregnancy, the son is born. y el hijo creció, And the son grows up. pero se enfermó. He got sick. Y se enfermó He gravemente. got gravely ill. Y David sufrió mucho, And David suffered a lot. porque ayunó, oró y se He tiró al fasted, piso, he prayed, he was on the clamando que ground, Dios no le quitara la vida de ese hijo. asking that God would not take the life of his child away. Pero ¿qué sucedió? But what happened? Que el hijo murió. The child died. ¿Y sabe por qué murió? Do you know why he died? Porque la paga del pecado es muerte. Because the wages of sin is death. Porque el hombre
Lo que el hombre sembrare, that which man sows, eso también segará. he shall also reap. Así que muere el hijo, So that son dies, pero ahí no termina todo. but it doesn't stop there. Las consecuencias del pecado de David con Bexabé y el asesinato de Urías incluyeron la muerte de su hijo con Bexabé, So we see that the consequences of the sin of David with Bathsheba and the murder of Uriah, including the death of his son with Bathsheba, y conflictos y divisiones dentro de su propia familia, and then conflicts within his own family, y la amenaza de guerra civil para el reino. and the constant threat of civil war in the kingdom. Natán le dijo a David, Nathan said to David, por causa de lo que has hecho, because of what you have done, Dios le dijo por medio de Natán, God told him through Nathan, yo te saqué de atrás de las ovejas, you know, I took you from these just being a shepherd of sheep. te puse como rey de la nación, I put you as a king over a nation. te di tus mujeres I gave you whatever women you wanted. y te di las mujeres de Saúl, I even gave you the women of Saul. y si hubiera sido poco, te hubiera dado más, And if that was little, I would have given you more. pero tuviste en poco mi palabra. But you did not hold in value my word. Me desobedeciste, You David. disobeyed me. Y por esa razón For that reason, hay consecuencias por lo que hay hecho. there are consequences for La what you've done. espada nunca se va a apartar del palacio. The sword will never leave your palace. No vas a morir, You won't die, pero vas a sufrir. but you will suffer. Porque a veces pensamos que podemos cometer una infracción y un pecado, Because many times we think that we can commit an infraction, pero que no hay consecuencias por ello. but then that infraction won't have a consequence. David pensó que con comer y limpiarse la boca ya había pasado todo. You know, David thought, you eat, you clean your mouth, then, oh, it's done, it's over, it's past. Eso no sucede así. But you see, it doesn't work like that. Por eso muchos siervos de Dios, cuando caen, That's why many servants of God, when they son fall, destapados y puestos al descubierto, everything's taken out and shown to everyone. como está pasando en este país, que cuántos pastores están cayendo y cuántos están descubiertos por el pecado. When you see what's happened in this country with many pastors who have fallen and how everything comes into light. ¿Por qué? Why? Porque Dios está observando el Because comportamiento de cada uno. God is observing the behavior of each one of them. 40 años le tomó a un pastor 40 years it took a pastor. un ministerio de los más grandes aquí en Estados Unidos. One of the largest ministries in the United Acaba de States. salir en las noticias. The news just came out Violó a una niña de 12 años. that he violated a woman, a young lady of A 12 los years old. 40 años la mujer lo denunció 40 years, and she denounced him. y ahora está en la cárcel And now he's in jail. con un tremendo ministerio. What a tremendous ministry. ¿Por qué? Why? Porque la Biblia dice, no os engañéis. Because the Bible says, do not be misled. Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Así que el profeta Natán le predijo que la espada nunca se apartaría de su casa. So you see, the prophet Nathan told him that the blade or the sword would never leave his home. Y lo que se cumplió con las luchas y las rebeliones de sus hijos. And that which would be fulfilled between the struggles and rebellions of his children, Como Amón like Ammon, violó a su propia media hermana, violated his own half-sister. He raped her. que era hermana de Absalón. That was the sister of Absalom. Y en la Full ley sister. decía que si alguien mataba, el que mata debe ser muerto también. And he that did that, the law was they should be put to death. Cuando la noticia, esa mujer quedó deshonrada So she was dishonored, y ya no se podía volver a casar. and she would not be able to marry. Una mujer que fuera violada en esa época If you were violated in that time period, no podía casarse. a woman would, then they would not be able to marry. Le dañó la vida a esa mujer. He ruined that girl's life. Fue tanto el enojo de Absalón The Absalom's anger was so great que fue y mató a su hermano Amón. that he went and murdered Ammon. ¿Y sabe por qué lo mató? Do you know why he killed him? Porque la Biblia dice, Because the Bible says, no os engañéis. do not be misled. Dios no puede ser burlado. God cannot be mocked. Luego, Absalón quiso destronar a David. And then Absalom was trying to take the throne from David. Quiso quitarle el trono a David. He wanted to take away the throne. Tenía el pelo largo, He had very long hair, más largo que el de Calvin. longer than Calvin's hair. Y fue corriendo, escapando, porque le venían persiguiendo. And he was running away because they were pursuing him.
el ejército de David, David's army. y quedó ensartado al brincar en una horqueta de un árbol, And he was there, at this orchid about to make his move. y el soldado de David vino y lo mató, And the soldier of David saw it and got him, al killed hijo him, de David. the son of David. ¿Y sabe por qué lo mató? Do you know why he killed him? Porque la Biblia dice, no os engañéis, Because the Bible says, do not be fooled. Dios no puede ser burlado. God cannot be Lo mocked. que el hombre siembra, eso cosecha. What man sows, he will also reap. A pesar de estas graves consecuencias, David se arrepintió sinceramente, Through these grave consequences, David repented lo que lo sincerely. llevó a buscar el perdón de Dios y a recibir la misericordia divina. That which took him to get the forgiveness of God and receive divine mercy. Imagínate cuando pierde a su hijo pequeñito, Imagine losing his young baby boy, saber que su hermano violó a su propia hermanita, knowing that his son violated his own que daughter. son hijos de David, These are kids, these are y sons of saber que David. su propio hijo quiso quitarlo del trono, And his own son Absalom wanted to usurp his throne, y luego que también murió. and he was also killed. Es un dolor profundo para la vida de David. This is a very painful thing for the life of David. Dios le perdonó la vida a David, You see, God forgave David's life, pero las consecuencias de su pecado no. but those consequences remained. Tú te metes con autoridades divinas, When you get in with divine Hay authorities, consecuencias. there are consequences. por eso hay que tener cuidado. So you have to be careful. El precio del pecado de David: The price of the sin of David, asesinato, murder, adulterio, adultery, fue elevado y este pasó el resto de su vida lamentándolos. you see, all these things happened, and the rest of his life was in pain and lamenting. Constantemente eso era una situación que le preocupaba a David. You see, there was a constant situation of struggle that always worried David Cuando es confrontado con el profeta, when he was confronted with the prophet Nathan, cuando es desnudado por el profeta, when he was laid bare before Nathan. vino un sentimiento de culpa There was a guilt complex, a feeling of guilt. y de qué otra cosa, de culpa Of guilt por lo que había hecho. for what he had done. Y es por eso que nosotros leemos en algunos de sus salmos And that's why we read in some of his lo que psalms expresó de su tormento mental y por eso suplicó el perdón de Dios. of that mental torment, him asking for Cómo the el forgiveness of enemigo God. lo golpeó profundamente, How the enemy beat him up emocionalmente, emotionally, espiritualmente, spiritually, por causa de la muerte y la desgracia que vino a su familia. because of that death and the disgrace on his Entonces family. la gente lee los salmos, lee la historia, pero no sabe verdaderamente por qué se escribió ese salmo. So people read the Psalms, they read the stories, but they don't really know why he wrote that song. Esto me decía una hermana esta mañana. A sister was telling me that this morning. Del estudio que tú das los viernes, And the study that I give on Fridays, me impacta mucho porque yo dedico tiempo a escucharlo un par de veces y a entender. she said, because I listened to this a couple of Porque- times to understand, Enseña la palabra because it teaches the word, y da una profunda enseñanza acerca de lo que es la revelación de la palabra. and it gives a profound revelation of what the word is. Y eso hace la diferencia de un maestro bíblico And that's the difference between a biblical que nos teacher abre el entendimiento y nos da a entender la palabra de Dios. that helps open up your understanding to hear Por the eso word yo of animo God. a la audiencia de hoy que mire los viernes en la noche a las 7, That's why, it's a different audience from what I see on hora de Fridays to nosotros aquí en Saturdays Texas, here in Texas, para que sigan la transmisión y puedan escuchar la enseñanza. so they can follow the broadcast. Entonces David escribió varios salmos So David wrote a lot of psalms. y por esa razón en esos salmos él expresa su sentimiento de dolor, de culpa. And through those psalms, he expresses Y por his eso, por pain, ejemplo, his aquí dice, guilt. ten piedad de mí, oh Dios, Have mercy on me, O God. conforme a tu misericordia, Confirm to your mercy. conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Confirm to the multitude of your mercies and erase my rebellions. Lávame más y más de mi maldad. Cleanse me more and more of my evil. Límpiame de mi pecado, Take away and cleanse my sin. porque yo reconozco mis rebeliones. Because I recognize my rebellion, Y mi pecado está siempre delante de mí. and my sin goes before Hasta me. aquí David llega al reconocimiento pleno de su culpa. Here he recognizes fully the Cuando consequence of his sin. exclama a voz a cuello, When he screams in that loud voice, ten piedad de mí, oh Dios, have mercy on me, O God. ten misericordia, Have mercy. conforme a la multitud
de tus piedades. Confirm to them multitude of your Borra mis mercies. rebeliones. Erase my rebellion. Hermano, lo que yo aprendo de David What I learned from David, es que él sí tuvo conciencia después de que fue confrontado. that he had there was a recognition, a Lo que vamos conscience. a oír esta mañana, What we're going to hear today hacer a través de los salmos through the Psalms, que él mismo escribió, which he also wrote, nos hace entender la magnitud de lo que él sintió cuando pecó. helps us to understand that he knew the magnitude of what he had Sintió que done. He felt Dios it. lo desamparó, He felt that God had brought it all que out. in the Dios lo open. abandonó. God had abandoned him. Entró en una depresión terrible, He went into a grave depression. sintió morirse. He felt as if he would die. Y luego dice, límpiame de mi pecado, Cleanse me of my sin, porque yo reconozco mis rebeliones because I recognize my rebellions, y mi pecado está siempre delante de mí. and my sin is always before you. Ahora, las consecuencias directas en su familia. So we saw direct consequences in his family. ¿Qué fue lo primero? What was the first one? La muerte del primer hijo. The death of his first El son. primer hijo nacido de la relación con David y Bexabé enfermó The first son born of the relationship between David and Bathsheba. gravemente y murió a pesar de los ayunos y las súplicas de David. He was gravely ill. He died even through the fasting and begging of David. Ahora, tú puedes entender algo acá. Here, you can understand something. Tú puedes orar, You can pray. puede ayunar, You can fast. puede tirarse al piso y You revolcarse can throw yourself to the ground and move back and forth. y la oración no va a ser contestada. And your prayer will not be answered. ¿Y sabes por qué no puede ser contestada? And do you know why your prayer cannot be answered? Porque todavía no te ha caído el peso de la culpa del pecado. Because you still don't understand the consequences of your sin. No sabemos el periodo de tiempo que fue confrontado David. We don't know the time period that David was confronted Pero en el with. Salmo 32 nos va a decir algo. But he tells us in Psalms 32 something. Ahora el conflicto y violencia. There was conflict and El violence. pecado desencadenó una cadena de eventos violentos dentro de su familia. You see, that sin caused a chain of events that occurred that were violent in his family. Su hijo Amón fue asesinado por su hermano Absalón, You know, Amon was killed by the brother Absalom. quien a su vez se rebeló contra David, Absalón. And Absalom rebelled against David and wanted to usurp his kingdom. La amenaza del reino. You see, there was a constant threat to the kingdom. La agitación de los conflictos internos amenazaron la estabilidad del reino de Israel, llevando incluso a una guerra civil. You see, the agitation of these conflicts that were internal threatened the very stability of the kingdom of Israel, Cuando taking it ponemos- to a civil war. Cuando ponemos en un gobierno en nuestros países a personas corruptas, When we put or elect people in our country who are el corrupt, pueblo paga las the consecuencias. people of that country suffer the consequences. Y la gente no cree eso. And people just don't believe that. Un hombre que cree en la corrupción, que cree en tanto daño que se le hace a la humanidad, Men that don't believe that there is corruption or que that there viene, is con un, anything, que viene con un pasado bien corrupto, and they come with a very corrupt past. el país sufre The country suffers las consecuencias del pecado de los gobernantes. the consequences of those governors of these Por countries. eso cuando hay que elegir a un presidente, So when you have to elect a hay president, que orar mucho you need to pray y pedir que Dios ponga una persona con temor de él. and ask God to put somebody that Amén. fears him. Porque aquí vemos que el rey está gobernando la nación, Because we see here the king is governing the pero ha nation, caído en pecado. but he's in sin. Y no solamente su familia viene una desgracia, And you see a big disgrace on his family, sino que también en el gobierno but also in the hay government. inestabilidad There's instability, y comienza a haber una guerra civil. and you see a civil war. Las consecuencias espirituales y personales, Spiritual consequences and personal dolor consequences. y arrepentimiento. Pain and a repentance. Aquí hubo un verdadero arrepentimiento. You know, here we see a true repentance. David sintió un gran dolor por sus malas acciones, You see, David felt a grave pain for his bad actions. lo que refleja en el Salmo de arrepentimiento como el Salmo 51. And he reflects that in the Psalms, Y aquí repentance es, in Psalm aquí es 51. donde él comienza a buscar a Dios This is the moment he begins to seek God. y se arrepintió And he profundamente. repented profoundly. Reconoció su pecado y su necesidad de la misericordia y el perdón de Dios. And he recognized the sin and the necessity and the mercy of the forgiveness of God.
la reafirmación de la ley divina. You know, it's also a reaffirmation of the divine law of God. A pesar de la severidad de las consecuencias, Even through the severity of the consequences. la historia de David también enfatiza la fidelidad de Dios y la posibilidad de redención a través del arrepentimiento sincero. You see, the history of David also emphasizes the faithfulness of God and the possibility of redemption through true and sincere A repentance. pesar del daño, Even through it all, Dios tiene misericordia. God has mercy Porque lo ungió, because he anointed him. porque lo llamó para ser parte de su reino, He called him to be part of his kingdom. porque lo escogió para ser su hijo, He chose him to be his son. pero él desobedeció. He disobeyed. ¿Y qué sucedió? What happened? Que por la misericordia de Dios That the mercy of God lo perdonó. gave him. ¿Por qué? Why? Porque es su hijo. It's his son. Por eso dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. That's why the Bible says God cannot be mocked. Do not deceive A yourself. veces nos descuidamos en cosas de lo que hacemos y tenemos consecuencias graves. Sometimes we take our mind off the main prize and we do Nuestra other things we familia shouldn't llega a do. sufrir por causa de nuestro pecado. Our very family La suffer because of congregación our llega a sins. sufrir por causa de nuestro pecado. The congregation suffers because of our sins. Por eso tenemos que estar orando por los líderes que están en posición, That's why we have to be in constant prayer for leaders, que el Señor los proteja, that God protects them, los guarde, keeps them. porque nunca sabemos cómo el enemigo va a tratar de derribarlos. Because we have no idea how the enemy will try to defeat them. Los enemigos del hombre es el demonio, You know, the enemies of El man, mundo, demonic forces, the la world, carne, the flesh, los deseos carnales, the desires of the flesh, graves consecuencias. grave consequences. En el Salmo 51 es una plegaria de arrepentimiento y purificación escrita por el rey David después de pecar gravemente. You know, the asking of this repentance and the purification written by King David after sinning gravely in Psalm 51. David suplica a Dios que borre sus pecados y lo lave, You know, David begs God to erase his sins and to wash it away reconociendo que ha pecado solo contra él. because he recognizes that he has sinned directly against God. Casi nunca, cuando la gente pasa a recibir a Cristo, pasa por un verdadero arrepentimiento. You see, most people, when they come to accept Christ, they don't go through a true repentance. La gente viene, Señor, perdóname todos los pecados que he hecho y los que voy a hacer. They say, God, forgive me of all my sin and the ones that I will do in the future. Pero no hay conciencia verdadera del dolor, del daño causado a otros. But there's not a true recognition of the pain and the damage that they have done to others. Qué terrible. It's terrible. Qué terrible cuando suceden estas It's cosas. terrible when these things happen. El Salmo enfatiza la necesidad de un corazón arrepentido y quebrantado por encima de los rituales religiosos. You see, the psalm emphasizes the need of a repentant heart, broken. And that's much greater than all those religious rituals that you see. Y él pide a Dios que crea en él un corazón limpio, He asks God to create in him a clean heart, que le dé un espíritu nuevo a new spirit, y que le permita volver a experimentar el gozo de su salvación. and for him to once again experience the joy. No of estoy leyendo salvation. todo el Salmo, estoy resumiendo lo que dice el Salmo. I'm summarizing Psalms 51 for you. Pero es tarea tuya de ir a leer el Salmo But 51. read Psalms 51 when you have a chance Y le pide a Dios, and ask God crea en mí, oh Dios, un corazón to limpio. find in me a clean Renueva un heart, espíritu nuevo dentro de mí to renew a new spirit. y no quite de mí tu Santo Espíritu. And don't take away from me your Holy Spirit. Vuélveme el gozo de la salvación. Return to me the joy of your salvation. Sintió que el Espíritu Santo se alejó de él. If you feel that the Holy Spirit has Sintió que el departed, gozo de la salvación se you perdió. see, he felt he lost that joy of salvation. Y comienza a clamar, a pedirle a Dios. And he begins to beg God. Qué terrible cuando uno vive con el Señor It's terrible when y el you haberlo live with the dejado. Lord and then he leaves you. Dice, mirad cuán amargo es el haber dejado a Jehová tu Dios. That bitterness that you experience when you leave the Lord your God. Yo tengo miedo y tengo mucho temor por aquellos que tienen un llamado que se descuiden. I fear greatly for those that have a divine calling on their lives that don't take care of themselves. Porque es tremendo lo que pasa. Because it's tremendous what can happen. Una vez que Dios te marca y te escoge para un propósito Anytime that God gets you and chooses you for a purpose, y tú haces las de Jonás, and you do those things, Jonah, que revela y se va para otro país, you rebel and you go to another country. se fue para España. He went to También. Spain.
Imagínense, or at least he tried to. por no hacer la voluntad de Dios, But now, because he didn't want to do God's will, se embarcó he got on a boat. por desobediente. It's a submarine, right? But Pero a veces son más obedientes los animales que los seres humanos. sometimes animals are more obedient than our human Dios beings. tuvo que preparar un pescadito God had to prepare a fish para que se lo tragara. to swallow him whole. La gente piensa que Jonás no murió adentro. People, they think that Jonah didn't die in there. Ese se murió adentro, He died. pero resucitó adentro, porque la ballena no lo aguantó tampoco adentro. When he came back to life there, we saw because that whale couldn't take him in there. Porque cuando una persona está en desobediencia, Because when a person is in disobedience, hasta ni los animales lo quieren adentro de usted. not even the animals want you in them, right? Lo vomitó donde quería que fuera. He pushed him out wherever he wanted him, he needed to be. ¿Qué lección tan impresionante es? It's an La de impressive lesson Jonás. of Jonah. Y David experimentó que el gozo del Señor se había apartado de él. And David felt the joy of the Lord had left him. Por eso le dice que vuélveme el gozo de la salvación. Return to me the joy of my salvation. Clama por la misericordia y perdón. And yell out for that forgiveness. David pide a Dios que sea compasivo. David asked God to be compassionate. Borra mis rebeliones. Erase my rebellion. Lávame de mi iniquidad. Cleanse me of my iniquity. Confiando en la misericordia de Dios. Trusting in the mercy Ahora of viene God. una purificación y una transformación. So then we see a purification. We see a transformation. Pide ser purificado de su pecado He has to be purified of his y sin pide un corazón limpio, and a clean heart, un espíritu nuevo a new heart, para recibir la renovación interior. a new spirit to receive that renewing in him. Y eso es un proceso largo. It's a long process. Hay gente que dice, no, pastor, écheme una oradita y ya se me pasa. Hey, no, pastor, just throw a little water on me and it'll cleanse. We're good. Let's go. Ora por mí, ora por mí. Just give me a quick prayer and I'm out. Mm-mm. I know. Especialmente los hijos de Dios cuando se rebelan, Especially those that are the sons of God. That means everyone that's a Christian. cuando le dice uno, tome 7 días de ayuno. When you say, hey, brothers, we're going to fast for 7 days as a church. 7 días, pastor. Brother, 7 days? I'm hungry. ¿Y qué voy a hacer en esos 7 What días? am I going to do in those 7 days? Y cuando va por ahí en el tercer día no aguantan el dolor de cabeza. Day number 3, pastor, I got a headache. Pero ahí viene cuando la carne se tiene que someter. But that's when you submit the flesh. Porque la carne se resiste a que usted no se doblegue ante Dios. Because the flesh will always Es resist. un monstruo que no se puede doblegar. It's a monster that has to be controlled. Me voy a morir. I'm going to die. Tengo hambre. I'm hungry. Mentira, no te vas a morir. You're not going to die. La ballena no te quiere adentro ahorita. That whale doesn't want to eat you right now. You're good. Así que piénselo. Think about it. La restauración y la relación con Dios. That restoration and relationship with God. Solicita no ser echado de la presencia de Dios It means to not be cast out of the presence of God. y que quite su Santo Espíritu That he doesn't take his Holy Spirit y que le devuelva el gozo de la salvación. and he return the joy of ¿Cómo se salvation. sentiría David tan mal How did David have to feel? Imagine, guys. si uno se pusiera a pensar lo triste que vivió? If you think about the great Siendo un sadness, adorador, siendo un rey being a extraordinario, worshiper, an siendo un extraordinary king, guerrero. a warrior for God, Al literally. diablo no le importó cómo era, lo agarró en el lado débil y lo doblegó. The devil didn't care about those strengths. He found the weak point, and that's where he Y got. sabes que hay algo que no escribí acá, pero que recuerdo esta parte. And there's something I didn't write down, but I want to share. Cuando David escribe el Salmo 51, él dice, When David writes Psalms 51, he says this: en pecado me concedió mi madre. that my mother conceived me in sin. Se cree que David no era hijo del matrimonio legítimo del papá de David. And that's why it's believed that David was not the legitimate one of Jesse's sons. ¿Y sabes por qué? Why? Porque cuando el profeta fue a ungir al que Dios lo mandó a ungir, Because when the prophet came to anoint the one that he was sent to anoint, trajo los 7 hijos que tenía, Jesse brought his 7 sons before porque the eran prophet. los que han nacido en el matrimonio, Because these were the ones of the marriage. pero el de la aventura no lo trajo. But the one from the adventure was out with the sheep. Ese que había nacido allá atrás He was born out there. no lo había reconocido. He didn't recognize him as a kid.
Y el profeta comienza a ungir a uno por uno de los hijos. Ve a uno de esos hijos. And the prophet begins to go son by Dijo, son. este no es. Not this one. Este tampoco es. Not this one Este either. no, este tampoco Not es. this one either. Y pasó por los 7. And he went through all 7. Hasta que llegó al punto donde dijo, ninguno de estos es. Don't you have any more sons? Por allá tienes otro. You gotta have another son. Por allá tienes otro. There's one. There's another Dije, one. sí, uno que tuve una aventura por allá. Yeah, but you know, it's some guy we had out No there. tengo detrás de las ovejas. He's out there with the sheep. You know, it's whatever. But Y lo manda a llamar. and they call out to him. Y ese es el que Dios lo unge para ser profeta, para ser rey. That's the one that God anointed to be king. Y por eso David tenía problema con las mujeres. That's why David had that issue from the beginning. Y también Salomón heredó lo mismo. And Solomon, his son, later also had that same No se issue. saciaban con una ni con un montón de mujeres. You know, he wasn't satiated or satisfied. with Si uno one or con una with ya, them. ya mero anda, imagínese con más, Imagine, ¿verdad? right? Si ya con una que tenemos nosotros no podemos, imagínate, tener 20, 30, 40 mil concubinas, imagínate. You know, imagine, today people can't handle one wife, and imagine, Yo no thousands sé of cuál era la concubines. resistencia de esos hombres porque hoy no aguantamos ya. I don't know what the resistance was of those guys, but we don't have Pero that me están same. entendiendo ustedes. But I want you guys to understand me Que el this, pecado de la inmoralidad that the es sin generacional y va corriendo en la of familia. immorality starts in the beginning and it goes Porque throughout the family. Solamente Generationally. los entendidos entienden que cuando David dice, en pecado me concedió mi madre, Only people that really study the Bible get to understand that. yo That's soy what that producto means. de una aventura That he was, the product of y yo an creo que adventure. por eso tengo problema con la inmoralidad sexual. And that's why he has the problem of sexual immorality. Qué tremendo. Recuerdo que un amigo mío me invitó a predicar al valle I remember a friend called me to the valley to preach, y prediqué un sermón muy parecido a este. and I preached a very similar sermon. Cuando terminé de predicar, When I finished preaching, pasaron muchos enfrente many came up front, y el pastor me llevó a comer and the pastor took me to eat. y me dijo, ¿de dónde sacaste esa And palabra? he said, "Where did you get that word, brother?" Porque tronó huesos hoy. Because that shook up the room. Es la expresión de los tejanos. Tronó huesos. It shook things up. Yo he ministrado a 7 pastores que estaban acá, I ministered to 7 pastors over here. que estaban en adulterio. They were in adultery, Y la palabra que les llegó los and reventó. the word hit them directly. Pastors. Yo no sabía. I didn't know. Yo me levanté a las 4 de la mañana, 3 de la mañana a preparar el sermón, I así, got up at 3 a a.m., orar. was praying, was writing, Y me voy and I go with my sermon. porque es un líder muy grande. This is a very well-known Yo creo que a lo leader. mejor él lo escucha estos sermones. You might even listen to these sermons, right? Y me dijo, yo le quería contar de alguien que lo presenté con él y lo llevé para que tocara la música. And I went to tell him about, to present somebody, to connect someone else, about playing music. Dice, ¿cómo le gustó al hombre que toca la guitarra? He's like, hey, I like that guy that plays the guitar. ¿Cómo le gustó? Liked it. Dijo, no hablemos de eso ahorita. He's like, we're not going to talk about the guitar. Vamos a hablar del sermón que predicaste. We want to talk about the sermon that you preached. Y eso sucede a menudo, And guys, it happens a lot. porque muchos pastores, Many pastors. cuando voy a conferencias y me quedo para consejería, When I go to many conferences and I stay there for counseling, me cuentan las situaciones que están viviendo they tell me the situations that they're living y in, no aguantan el dolor y la culpa. and they can't hold on to what they're holding in. Pastor, por favor, ¿puedes orar? Pastor, can you pray? Si yo le cuento a la iglesia, me quedo sin trabajo. If I tell the church what I'm doing, I have no job then. Qué terrible todo esto. It's terrible, guys. Ok, sigamos. El arrepentimiento de David es genuino. So we see a genuine repentance. El from Salmo David. muestra un arrepentimiento profundo que va más allá del remordimiento por las consecuencias centradas en la ofensa a Dios. You see, the psalm goes beyond a profound repentance that goes way beyond the consequences, but to an actual focus on how he offended Y la God importancia del corazón. and the importance of the heart. Él enfatiza que Dios quiere un espíritu quebrantado y humillado antes que los sacrificios And formales. he emphasizes that God prefers a spirit that is broken and humbled before him, before all of these religious sacrifices. Por eso dice la Biblia que un corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. A humbled and contrite heart
Tú puedes orar a una intensidad profunda, pero si no se quebranta en el altar y no gime y no llora y no se arrepiente de la maldad que ha hecho, tu oración no es recibida. You can come to the altar and you can say, "Oh, God, forgive me." But if you don't have that contrite heart and actually expressing and feeling the graveness of your sin and your consequence, you're Ahora, not getting close to God. aquí vemos la misericordia de Dios. But we do see God's mercy. A pesar de la magnitud del pecado, Even beyond the magnitude of the sin, Dios no rechaza el corazón arrepentido, God does not reject a repentant heart. sino que lo restaura, He restores lo it. perdona. He forgives it. Amén. Amen. Ahora el origen del pecado. Origin of sin. David reconoce su inclinación pecaminosa desde el nacimiento, You see, David recognizes this sinful path since he was born, pidiendo una intervención divina para ser limpiado. asking for a divine intervention to be cleansed, Confianza en la gracia. confiding or trusting in Aunque grace. viviría una de las consecuencias de sus actos, Even though he will live with the consequences of his actions, David se ampara en la gracia y la misericordia de Dios. David goes all in into the grace and mercy of God Promete enseñar a otros sus caminos and promises to teach others this path. si es perdonado. If only he Yo, can be yo forgiven. enseñaré a los transgresores tus caminos. I will show those trespassers your path. Pidiendo, eso todo está en el Salmo 51. This is all in Psalms 51. Yo vuelvo, Señor, a predicar. I will return to that. to Yo preach. regreso a enseñarle a los pecadores que regresen a tus caminos. I will, preach to Pero, return those pero sinners to path. perdóname, pero por favor dame But su forgive me. gracia, su Give me- misericordia. Give me your grace and give me your Ahora mercy. crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, Create in me, O Lord, un a espíritu clean heart, recto dentro de mí. a heart that is cleansed, that is right before me. No me eches delante de ti Do not cast me from your y no presence. quites de mí tu Santo Espíritu. And do not take away from me your Holy Spirit. Amén. Ahora vamos a dejar el Salmo 51 We're going to leave Psalms 51 here, y vamos a entrar al Salmo 6. and we're going to go to Psalm 6. ¿Qué dice el Salmo 6? What does Psalm 6 say? Es un salmo de lamento de David, It's a psalm that talks about lament or sadness, en el que expresa su angustia, su dolor ante Dios. and it expresses anguish and pain before God. David clama por misericordia, You see, David cries out for mercy, reconoce su debilidad, recognizes his weakness, pide alivio y sanidad. and he has to be alleviated from it and Es un healing. salmo que refleja una profunda humildad y confianza en la compasión divina. It's a psalm that reflects a profound humility Ese es el and Salmo trust 6. in the compassion, the divine compassion of God. Ese es el Salmo 6. That's Psalm 6. Veamos un pedacito de él. We'll read a little bit of it. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu ira. Lord, do not reprimand me in your anger or punish me with your wrath. Está quebrado David. Está asustado. Scared. Ya no sabe qué hacer. He doesn't know what to do. Y por eso escribe el Salmo. And that's why he writes the psalm. Señor, no me reprendas en tu enojo. Lord, do not reprimand me in your anger. No me castigues en tu ira. Do not punish me in your Ten wrath. misericordia de mí, Señor, Have mercy on me, Lord, porque estoy debilitado. because I am weak, Estoy enfermo. sick. Sáname, Señor, Heal me, O Lord, porque aún mis huesos están turbados. because even my bones. ¿Tú que crees que no hay consecuencia por el pecado? You don't think there's a consequence for your sin? No se engañéis. Dios no puede ser burlado. Do not be mocked. Do not be fooled. God cannot be mocked. Hasta mi alma está muy turbada. Even my soul is greatly disturbed. ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? And you, O Lord, ¿Hasta Until cuándo, when? Señor mío? ¿Hasta cuándo? until when, O Lord? Estoy enfermo emocionalmente. Mi alma no sabe qué hacer. I'm sick, Lord, I don't know what to do. Perdí el control de mi vida. I lost control Mis of my life. emociones están todas revueltas. My emotions are all mixed up. Estaba listo para una clínica del alma, He was ready for a clinic of the soul, a una conferencia de esas de las que damos, ¿verdad? one of those conferences that we give, right? Impresionante. Vuelve, Señor, y libra mi alma. Return, O Lord, and free my soul. Sálvame por tu misericordia, Save me by your mercy, porque en la muerte no hay memoria de ti. because in death, there's no memory of you. Y en el Seol, ¿quién te alabará? And in that dark place, who will Llegó al worship you? punto de decir, estoy a punto de morir. He's at the point of death here. Pero, Señor, But Lord, tú eres el que vas a perder.
You're the one who's going to lose out. Yo metí la pata, yo hice todo lo peor que debía de You hacer. know, God, I stuck my foot in it. I did the worst thing I should ever do. Pero por lo menos yo soy un adorador. But God, I worship you. I'm a worshiper. Yo toco el arpa, yo te canto, yo escribo salmos, yo estoy... I play the harp. I listen to music. I worship Y you, si, God. si yo me muero, And if I die, ¿quién te va a adorar? who will worship? ¿Qué argumento tan poderoso tiene David? What a powerful argument from David. Si tú te mueres, If you die, ¿qué argumento tiene para decirle a Dios? what arguments do you have for God? Ay, Señor, si yo me muero, ¿quién va a darle problemas a la gente donde yo vivo con ellos? Oh, Lord, but if I die, who's going to give problems to the people that I come in contact with? ¿Quién le va a hacer la vida miserable al pastor? Who's going to make life miserable for the pastor? You have to save me. ¿Estás pensando? Are you thinking about it? Say, yeah, Cuando a mí let's me, save this life. cuando a mí me dio el COVID, que estaba a punto de morir, When I had COVID and I felt on my deathbed, le dije, Señor, si me tocó ya, me voy, ¿no? I said, God, well, if it's my time, Pero yo quiero seguir predicando. I want to keep preaching. ¿Me voy a morir o me vas a permitir continuar el llamado? Am I going to die or am I going to continue this calling that you have on my life? Y me dijo el Señor, And the Lord no told me, morirás, you will not die. sino que vivirás You will live para contar mis grandezas. to talk about my Entonces greatness. llamé a Satanás. And so I got a hold of Satan here. Si necesita el número de él, te lo doy. If you need his number, I'll give it to you. Le dije, Satanás, I said, Satan, ven para acá. ¿no? Esto es lo que tú tienes, es la sentencia que tienes de muerte para mí. this is the sentence you have. for Pero esta me. es la palabra que yo tengo de But Dios. this is the word of God. Soy un predicador, Preacher, soy un ministro de Dios, a minister of soy un God, hijo de the Dios son of God. y este COVID no me va a llevar. COVID will not take. Así que búsquese a otro, pero conmigo no le va a funcionar. Find someone else because this ain't going to work. Y esa noche, That night, lo que viví fue algo tremendísimo, no lo puedo explicar. what I went through that night, I really cannot put to words. Sentí que me ponían cajas y cajas y cajas y cajas de fuego en mi espalda. I felt like they were putting like these boxes and Mi things cuerpo of fire on comenzó my a back. sudar como nunca antes he sudado. And my body began to sweat in a way that it's never Al sweat. siguiente día le dije a mi esposa, por favor, cambia la sábana, porque esto se The empapó de next agua. day, I told my wife, please change the sheets. These things are soaked Porque salió muchísimo el agua de mi cuerpo. because so much body, Y so much comencé, water left my y body. comencé a recuperar mi salud. And that day, I began to recover. Porque tú tienes un destino, Because you have a destiny, tú tienes un llamado. you have a calling. Y la muerte te tiene que esperar hasta que tú no cumplas tu ministerio. And death has to wait until you fulfill your Y ministry. David le dijo, Señor, si yo me muero, ¿quién And I te said, alabará? Lord, who will worship you if I die? Si tú te mueres, If ¿a you die, quién le haces falta? who's going to miss you? Qué tremendo. Ahora le dice, cansado estoy de gemir. I'm exhausted of crying out. Oye, ¿hasta dónde llegó el extremo? Imagine how extreme this is. Si tú no clamas y tú no te pones a gemir delante de Dios If you don't y nomás cry te out, pones a reclamar y por qué no lo tratan bien y por qué no lo ayudan y que por qué no le hacen... Es toda una reclamadera, no vas a pasar nada. if you don't cry out to God and instead you're just complaining to God. David llegó a estar cansado de gemir. ¿Cuántas veces tú estás cansado de gemir? You see, David got to a point where he was so exhausted from crying. Toda la noche inundo de llanto mi cama. All night, you know, I fill my bed with ¿Cuántas tears. veces tú has llorado How many times in your life have you ever cried hasta que has derramado lágrimas until you've y ha just inundado tu cama de lágrimas? shed your tears, your pillows with those tears? Riego mi lecho con mis lágrimas. You know, he's like, and I fill up my bed with these tears. Yo nunca he visto ningún hermano en la iglesia que digan las sábanas se llenaron de las lágrimas. You know, I've never heard anyone here say, you know, my sheets or my pillow was covered in my tears. David sí. David, La magnitud del pecado fue tan fuerte, that magnitude of his pero el sin, arrepentimiento fue tan genuino but that repentance was so y el genuine gemir fue tan profundo and that crying out so profound, que Dios le perdonó la vida. God forgave his life. Amén. Amen. Mis ojos están gastados de tanto dormir. You know, my eyes are so exhausted from so much sleeping. That's not what it says in Spanish, guys. No dice eso, ¿verdad? He doesn't say that, right? He doesn't say, I'm so tired from sleeping. You got an extra hour, too. Oh, woe is me.
Aquí cambia la hora, ¿verdad? We get daylight savings here in the U.S., right? Mis ojos están gastados de sufrir. My eyes are so worn out from suffering. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. They have aged because of all of my anguish. ¿Quién cree que eran esos angustiadores? Who thinks that those are those causes of anguish? Los demonios. The demons. Lo estaban perturbando. He was being Lo tormented by estaban demonic forces. fastidiando. They were bothering him. They were bugging him. They were messing with him. Apartaos de mí todos que hacéis iniquidad, Get away from me, all of you who do iniquity, porque el Señor ha oído la voz de mi clamor y mi because the llanto. Lord has heard my cry. ¿Qué fue lo que oyó Dios? ¿Tus gritos? What did God hear? You're crying out? ¿Ah? ¿Ah? Sus lágrimas. His tears. La inundación de su cama de lágrimas. Flooding his bed with tears. Dios God ve las lágrimas sees más que tears. tus gritos y tus reclamos. More than your screams and your complaints, Las lágrimas your tears, por el dolor que le ha causado a otros, the pain that you have caused, por el others, daño que tú te has causado tú mismo. the pain you have caused yourself. Hay hermanas que dicen, mira pastor, mira cómo me trae la artritis. But the sisters will tell me, Pastor, look at my hands, look at what arthritis has done to me. Mija, pasaste tantas cosas en la vida. But sister, you went through so many things in life. Tu corazón se ha hecho tan duro, Your heart has become y todo lo que ha so- aprendido es a quejarse y a quejarse. and all you've learned to do is to complain. Nadie me escucha, nadie me entiende, No one nadie me toma en listens. No one cuenta. understands me. Mira cómo estoy. Look at me. Eso no va a cambiar nada. That's not going to change your situation Hasta que no haya un verdadero gemir delante de ti, delante del Señor. until you truly cry Porque out la before God. tristeza es todo el resentimiento que has guardado en tu corazón. Because that great sadness is all the Cuando resentment se you have in ora y your se heart. arrepiente uno del daño que le causó a otros y que le causaron, When you repent from all the pain that you've y caused cuando others estás and it's caused dispuesto you, cuando estás dispuesto a perdonar, and when you are willing to forgive others, sanas de la artritis. that's when you heal from those things like arthritis. Y uno piensa que nomás por orar va a cambiar. No, no, no. It's not just because Es you un trabajo pray. que tú tienes que hacer. It's a job. You got to do something about it after. Ahora David llega en el versículo 9 y dice, Señor ha oído mi súplica. The Lord has heard my crying out, my calling out. El Señor recibe mi oración. The Lord Pero ¿qué receives pasó my antes prayer. de todo eso? What took to get to that point? His supplication. What took to get to there? Serán avergonzados y muy turbados todos mis enemigos y se volverán. My enemies will be ashamed and greatly disturbed. Ya cuando uno ve que conquista la victoria. When you see that, your circumstance, and you El conquer. el enemigo tiene un plan para matarte más temprano que cualquier otro, para que tú no logres el propósito de Dios. The enemy has a plan to kill you before you accomplish your purpose in this life. Todo el daño que te hace en la niñez, en la adolescencia, todo el sufrimiento que pasa es para amargarte la vida y llevártela miserable al final. From your childhood to your adolescence to your adulthood, it's to make you bitter. Pero llega el so you'll tiempo reach en que your tú te purpose. quebrantas delante de Dios verdaderamente y gime y llora But there's a time y when se you actually, arrepiente y pide perdón. when you cry out and you repent Viene la liberación, and you see that viene la deliverance sanidad. and that healing. Oh, qué tremendo esto. El Salmo 32 es un salmo de David que habla sobre la felicidad y la bendición de recibir el perdón de Dios. You see, Psalms 32 is a psalm of David that talks about happiness and a blessing of receiving Ya no God's estamos forgiveness. hablando del 51. We're not talking about Psalm 51. Ya pasamos el 6. We've already gone through 6. Ya estamos en el 51. Now we're in 32. 32. 32. David expresa cómo la confesión de los pecados trae liberación y paz. You see, David expresses the confession of his sin and how it brings deliverance and peace. Yo le he dado estos salmos a muchos de ustedes, You know, many of you in counseling, I've given you these psalms, pero no los han entendido completamente, but it feels like many of you may have not Los fully han leído. understood them. I'm sure you've read them, pero no los han entendido. but you haven't fully understood Y no them. han hecho lo que ha hecho David con eso. And you may not have done what David did when he went through that. Wow. David expresa cómo la confesión de los pecados trae liberación y paz. See, David expresses how that confession of sin brings deliverance and peace. También destaca la importancia de reconocer nuestras faltas y confiar en la guía divina. And it also talks about the importance of recognizing those faults and trusting in that divine guidance. En esencia, el Salmo resalta bienaventuranza de estar perdonado
y de la protección que viene con la obediencia a Dios. In essence, that psalm talks about being blessed and being forgiven and that protection that comes in obedience to God. Amén. Amen. Es un canto de gratitud y de reflexión sobre el perdón divino. You see, it's a song of gratitude and reflection over that divine forgiveness. David comienza destacando la dicha de aquellos que ven sus culpas perdonadas, You see, David begins talking about, others who they begin to see that his guilt and Res- faults have been forgiven, resaltando la importancia de la confesión y la sinceridad ante Dios. and showing that importance of confession and sincerity before God. Y aquí vamos a leer un pedacito del Salmo. And we're going to read just a little bit of this psalm. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Blessed is he whom that transgression has been forgiven and him having covered his sin. Después de pecar, After sinning, después de arrepentirse, after repenting, después de gemir, after crying, después de llorar, después de regar toda la noche con lágrimas su lecho de donde dormía, after filling his pillow with tears, finalmente Dios escucha la oración. God hears his Y prayer. dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Blessed is he that through that transgression has been forgiven and the sin. Yo a nadie he escuchado predicar este sermón. I've never heard anyone preach this sermon. Yo nunca he oído a ningún predicador I've predicar never sobre heard esto, anyone preach over this así como lo estoy trayendo el día de hoy. in the way we're bringing it today. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Blessed is the man that the Lord, O God, does not hold guilty of iniquity. ¿Ven ustedes otro David aquí? Here's the new David, guys. ¿Qué pasó con este David que estaba todo amargado, resentido What happened with that David who was Deprimido. all bitter and beat up y al borde de la muerte? on the border of death? Como que resucita. It's like it comes out, he resurrects. Y He's dice, en alive. cuyo espíritu no hay engaño. And to a spirit that it does not mislead. Pero aquí fue mi problema, dice David. But here was my problem, David says. Mientras callé. While I fell, Y para algunos que escriben callé con Y, no es callé con Y, es con doble L. when I fell, Cuando callé, when I fell, se envejecieron mis huesos my bones y mi aged, gemir todo el día. and I cried all Porque day. ¿por qué? Why? Porque de día y de noche, perdón, Because day and night, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano that over that day and night your hand was y upon se me. volvió mi verdor en sequedades de verano. And my vigor has come in those moments of dryness of the summer. Todo lo que le pasó por callar su pecado. All of that he had done because of covering. Si no es el profeta de Dios, Natán, que viene y lo descubre, If the prophet Nathan doesn't come for him to no hubiera habido un discover his sin, verdadero arrepentimiento en la vida de David. there would not have been true repentance in the life of David. A veces hasta que el profeta de Dios no despierte, nos trae una palabra, no reaccionamos. Sometimes until the prophet of God brings something before you, you don't react. Además, el Salmo enfatiza que al confesar nuestros pecados encontramos no solo perdón, And on top of that, this psalm emphasizes that confessing our sin, we find forgiveness, sino también protección y guía divina. but also protection and divine guidance. Es un recordatorio poderoso de la misericordia de Dios y de la paz que proviene de una relación honesta y genuina de Él. And it's a con él. powerful reminder of the mercy of God that provides this honest and genuine trust in Him. Amén. La dicha del perdón. El Salmo comienza declarando que la persona, la que le ha sido perdonado su transgresión y cubierto su pecado, es bienaventurado y feliz. And the essence of what happens of forgiveness is the psalm begins declaring that the person who had their sin and their transgressions, uncovered, blessed and happy they become. ¿Cuántos de ustedes que pasan por un proceso de sanidad interior o liberación How many of you who've actually gone through a process of llegan al deliverance or punto healing, de verdaderamente de cambiar llega el Señor a cambiar todo en la vida de uno? that God begins to change everything in your life? Yo nunca había leído los salmos así, I have never in uno, my dos, life tres, así como lo estoy haciendo have I hoy. ever read the Psalms like that, Nunca había pasado por una experiencia de estas, an experience like this. pero un pastor me llama But a pastor calls me, y me dice, yo necesito que venga a ministrar una pareja que está en muchos problemas. I need you to minister to a couple who's dealing with these problems. Cuando yo llego a la casa When I get to the home, y me llevan a hablar con el hombre de la casa, and they take me to talk to the man of the house. me dice, ¿qué pasa? No, es que tengo problemas. What happened? Oh, well, I got problems. Tengo problemas en la casa con mi mujer y con todo. I got problems with my woman. I got problems with everything. ¿Y para qué quiere que yo venga? So why do you want me here? Ah, quiero que ores, I want you to pray para que mi vida cambie. so that my life can change.
Oye bien lo que se puede decir. All right, I want you to listen to this. Me dice el Espíritu Santo, no ores por él. The Holy Spirit tells me, do not pray for him. Me quedé. I was like, Wow, okay. Haven't heard that one before. no ores por él. Do not pray for him. Porque él le ha sido infiel a su esposa. He has been unfaithful to his wife. Ha estado durmiendo con otra mujer. He's sleeping with another woman. Y yo no voy a bendecir a alguien que está en maldición. And I'm not going to bless this household. Look at they're under a curse. Entonces, ¿qué hice? So what did I do, guys? Voy con el pastor. I go to the pastor. También se llama David. He's also named David, by the way. Ojalá que no me esté oyendo. Hopefully he's not listening. Le digo, oye, I say, hey, listen to this. ¿por qué me traes? Why did you bring me this person? Porque quiero que ores por él. I want you to pray for him. ¿Y tú sabes cómo está él? But you know how his life is? Que ya está en adulterio y You está know en he's pecado. in adultery? He's in sin? Dijo, yo pensé que tú lo sabías. Oh, pastor, well, I thought you knew that. Le dije, I No. said, no, I didn't know that before. pero el Espíritu Santo sí lo sabe. But God, the Holy Spirit does, and he revealed that. Y el Señor me dice, regresa con él. Ah, And the Lord said, okay, go back with him. y le dije, And I told him, no voy a orar por usted. I will not pray for you. El Señor me dice que le dé el Salmo, The Lord's Seis. telling me to give you Psalm 6, Salmo 32, Psalm 32, Salmo 51. Psalm 51. Y todavía tiene el cinismo de preguntarme, And then he's still so cynical and ¿y por prideful. cuánto tiempo los voy a leer? And how long do you want me to read this, pastor? Porque son arrogantes cuando están en pecado. Because people are very arrogant when they're in sin. Le dije, hasta que oiga la voz de Dios Until you hear God's voice y el Señor te diga, and he tells you tu pecado ha sido your perdonado. sin has been forgiven. Pasó un mes, 1 month passed, pasó 2 meses, 2 months passed, 3 meses, 3 months passed, llegaron 6 meses. 6 months passed. Me llama un día en la tarde, I get a call one afternoon. pastor, ¿qué cree que pasó? Well, you're not going to believe this. Estaba poniendo una transmisión en un carro, I was putting a transmission on a car en mi camioneta, in my truck. y comienzo a llorar. I begin to cry. No sé de dónde comienzo a llorar. I don't know where it comes from. Y oigo la voz de Dios And I hear the voice of God. que me dice, And it tells tu pecado ha sido perdonado. me, your sin has been forgiven. Pastor, nunca pensé I never thought que estos salmos me fueran a traer tanta bendición, that these songs would bring so great of a me blessing. fueran a sacudir, me fueran a They llevar would por ese shake me proceso up and take me through this del process que of vivió David. what David went through. Ahora sí puedo ir con mi pastor Now I can go with my pastor y voy a pedirle al que ore por mí. and ask him to pray for me. Claro, ve, Go. hermano, hasta que no oigas la voz de Dios, Brethren, until you hear the voice of God, que tu pecado ha sido perdonado, that your sin has been forgiven, tú no has sido perdonado. you haven't been forgiven. El Señor le dijo a un leproso The Lord said to a leper o a un hombre que lo habían bajado por el techo, or a man who they had lowered through a roof, vete, go. tu pecado ha sido perdonado. Your sins have been forgiven. ¿Quién es este que perdona pecado? Who is this who can forgive sin? El milagro más grande no es tu salvación, Brethren, the greatest es thing que is tu not just pecado your haya sido salvation. perdonado. It's that your sin has been Oramos por forgiven. nuestra salvación, pero no oramos porque nuestro pecado haya sido perdonado. You know, we pray for our salvation, but we don't pray for the forgiveness of our sin. Impresionante. It's impressive. David, quien escribió este salmo después de su pecado con Betsabé, describe cómo su alma se consumía por el silencio y la culpa. You know, David wrote this psalm after the sin with Bathsheba, describing how his soul was consumed by silence and guilt, Sintiendo el peso de la mano de Dios sobre él, feeling the weight of the hand of God over him, la importancia de la confesión. the importance of confession. El salmo contrasta con el sufrimiento y el silencio y la paz que llega a confesar los pecados a Dios. You see, the psalm contrasts the suffering of the silence, and the peace comes from confessing his sin. El to poeta God. insta a otros a ser como un caballo terco que necesita ser dominado con el freno. You know, a poet gives an example often of a horse that needs to be dominated in order to
get into this sino to a be able to be, confesar voluntariamente su pecado. without one that doesn't confess voluntarily. Dios es protección You see, y God guía. is protection and guidance. El Salmo concluye en un mensaje de confianza en el Señor, The psalm concludes with a message of trust in the quien Lord, ofrece protección, who offers protection, refugio, refuge, guía a guidance quienes le buscan. to those who seek. Y la última estrofa And the last aspect dice esto, says this: anima a los justos a regocijarse y en cantar con alegría porque Dios los rodea de misericordia. And the last part talks about how the just need to rejoice and sing in happiness because Des- God has shown his mercy and Después de surrounded que them. David escribió el Salmo 32 After David wrote Psalm 32, y oyó que el Señor le había perdonado su pecado, and he knew that the Lord had forgiven his sin, de nuevo comenzó a cantar con alegría, began to sing with joy porque Dios es un Dios de because misericordia, God is a God of es mercy, un Dios de perdonador, of forgiveness. pero que verdaderamente le perdona a aquellos que se humillan delante de Él. Truly forgive those. who Los submit. arrogantes, los orgullosos no van a entrar al reino de Dios. See, those arrogant people, those prideful people, they do not inherit the No kingdom of God. importa qué tantas religiones o tantas cosas It practiques, doesn't matter how many religious things they si practice. tú no te quebrantas ante el altar de Dios If you do not break down before the y altar tú of no God ves que realmente las consecuencias tan graves por el pecado and to see how grave those consequences son are, tan graves que te llevan a una muerte eterna, they take you to an eternal death, a una separación total de Dios. total separation, Y aún muchos siervos van a caer en esto, and many servants fall in this. porque una vez que caen bajo pecado, Because once they fall in sin, se ponen soberbios, they se become ponen different. orgullosos They get prideful, y no aceptan corrección de nadie and they don't accept any hasta que guidance viene la destrucción a sus vidas until destruction comes to their y life, terminan mal. and they end poorly. Hermano, esta palabra es poderosa en este día Brethren, this word is powerful today, y nos motiva a tomar alguna decisión. and it motivates you to make a Si tú decision. sientes que estás enfermo y que hay problemas en salud If you're sick, you got y que emotional hay problems, consecuencias por tu pecado, there's consequences for your sin, tienes que venir al altar you got to come to the y altar pedir perdón and ask forgiveness hasta que el Señor te perdone. until the Lord Y leer forgives. estos salmos And read these Psalms hasta que haya conciencia real until you have that full understanding del pecado que has cometido. of the sin that you have committed. No sé cuántos de ustedes en esta mañana I don't know how many of you this morning vienen delante del Señor para decirle, would come before the Lord and say, Señor, yo necesito que perdones mi pecado. Lord, I need you to forgive my sin. Yo necesito perdonarme también. I need you to forgive us as well. Yo necesito perdonar a otros que les he hecho daño. I need to forgive others or have them forgive me for Y things yo I've done. necesito oír tu voz, And I need to hear your voice que tú me has perdonado mi pecado. that says you Que forgive yo me soy my libre sin, de culpa. and I'm free of that guilt. Amén. Amen. Puestos de pie, vamos a Stand to your feet. We're going to pray. despedimos la audiencia.